Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de Descabelladas. Somos dos nomás hoy día, sí. Mirna Schindler me acompaña. ¿Qué tal, querida amiga? Muy bien. Y ahí está Alejandra. En su reemplazo, ¿qué pusimos? No, una plantita para darle Nehuen, cariño, porque está con un problema de salud de la mamá, así que un besito a la distancia. Vamos a hacer lo que se pueda entre las dos. No, vamos a hacer lo que se pueda. Le damos un cariño también a nuestra querida Ale, que está en una situación personal, pero sabemos que y esperamos, por supuesto, que se recupere pronto de esa situación y tenerla el próximo miércoles. Aquí va a estar, y si Así no, la nomás. traemos nomás. De todas maneras. Sí. Sí. Bueno, fue un día que partió con mucha violencia, Mirna. Tú me estuviste contando desde temprano en Calama, ¿no? Escuchemos. Sí. Nada, la perdida. Uy, Dios mío. Uy, Dios mío, la que se va a acabar el mundo, qué puta. Van a solicitar más apoyo. Personal, llegó también personal. Ya, esto fue una situación de mucha violencia que se vivió en Calama, ¿no es verdad, Sí, Mirna? Cuando un así es. vehículo primero atacó una comisaría. Claro, mira, este es uno. ¿Por qué nosotros queremos partir con este hecho? Contémosle también a quienes nos están viendo hasta ahora. Es porque no se trata de cualquier situación donde existen estos balazos de partida, ¿no? Esto tienen que tomar en cuenta que fue grabado por vecinos, ¿no? Que estaban en la zona impactadísimos con esta balacera que no terminaba nunca, un verdadero Far West. Y todo esto comienza alrededor de las 21 horas, casi llegando a las 10, en que personas están en la comisaría, la primera comisaría de Calama, y ocurre que un hombre chileno que había ido a presentar una denuncia por el robo de su camioneta siente un dolor en la cabeza. Ese dolor en la cabeza es un disparo. Una mujer boliviana que le estaba llevando comida a su hijo que estaba detenido siente un dolor en la pierna. Bueno, ese dolor era un balazo. Y ese balazo provenía ambos de un automóvil que por supuesto se da a la fuga, y ese automóvil luego se traslada hasta el terminal de Turbus, de la línea de Turbus, y dispara contra 4 individuos que están, reunidos en un grupo, entre un grupo de personas, entre los cuales había un conductor de una aplicación. Todos estaban irregulares, son inmigrantes irregulares, y uno de ellos termina muriendo como consecuencia de los disparos, un ciudadano venezolano. Esto termina finalmente con una persecución de carabineros. Entonces lo que estamos escuchando en esa balacera es lo que empieza a ocurrir ya cerca de la 1 de la mañana, cuando Carabineros logra determinar que este vehículo, manejado por un individuo, se cree que los que iban junto con él se bajaron en otro momento con las armas, pero finalmente este individuo que iba manejando el vehículo termina siendo abatido por la policía. Y esto que les estamos contando ocurrió en Calama, una de las ciudades que va a ser intervenida con este plan Calles sin Violencia a partir del próximo lunes, junto con Antofagasta, capital regional. Bueno, esa es la parte media llena, claro, del vaso, y lo es también que se han ido aprobando una serie de medidas de control de migración irregular. La parte vacía del vaso es que estamos cada vez asociando más hechos de violencia con migración irregular. Y de ahí a la xenofobia hay un paso que es muy cortito. Sí, déjame solamente precisar algo que es súper importante. El hombre que generó, que percutó los disparos, que se presume que es el individuo que finalmente termina siendo abatido por la policía, era chileno y tenía antecedentes penales. Va a dejarlo claro, ahora no sabemos qué hay aquí, si esto era... entendemos que lo que pasa en la comisaría, por lo menos la información que hay hasta el minuto, es que lo que pasa en la comisaría, estas personas que resultan heridas no tienen nada que ver en esta situación delictual. Ellos estaban haciendo cola y no sabemos por qué razón, sí, pero ellos deciden dispararle a la comisaría. Sí, más allá del hecho, porque probablemente Correcto. Mañana se conozcan otros. Exacto. Y pasado mañana otros. Lo que sabemos es que más allá de la nacionalidad de las personas que protagonizan estos hechos, estamos hablando de delincuentes, que es una forma de vida que ha existido siempre. Es verdad que hay un modus operandi distinto, que es importado, pero que también obedece a la globalización de la cultura, de los mercados y también de la delincuencia. Entonces hay que tener también mucho cuidado, porque así como la delincuencia y la violencia matan, la xenofobia también mata.
y se han ido aprobando en el Congreso una serie de iniciativas legales que puede ser que dejen muy tranquila a algunas personas respecto a que se están tomando medidas para controlar la delincuencia perpetrada por personas de origen extranjero, pero también tienen rasgos, tienen tintes xenófobos que a mí me parecen bien alarmantes. Por ejemplo, control de identidad. Para personas que estén en situación irregular en Chile, que no porten identificación y que pueden ser retenidas indefinidamente. No indefinidamente, hasta 5 días ya. Hay un proyecto de ley en ese sentido de la ayer, diputada Joana Pérez. Ayer se aprobó el proyecto, venía del Senado con hasta 1 hora y se le dejó con poco tiempo. Sí, pero esa no, es la no es vaguedad. indefinido. O sea, pasa de 48 horas, ampliar la detención hasta 5 días. Poco tiempo, eso es todo lo que dice. Entonces, el margen de discrecionalidad de las personas que participen en este operativo es altísimo. Y es importante también destacar cómo detrás de esto vienen las tradicionales medidas que son muy populistas y muy efectistas, pero que no resuelven el problema, sino nosotros no estamos diciendo que dejemos en libertad de acción a los delincuentes por el hecho de no ser nacionales. Lo que estamos diciendo es que las medidas tienen que ser efectivas y no efectistas. Pero mira, qué bueno lo que plantea. Sí, solamente déjame enumerarte las que se propusieron de parte de algunos partidos como el republicano, que habla de recluir a migrantes en situación irregular a la espera de expulsarlos en algunos recintos especiales. Yo me imaginé inmediatamente guetos. Y el otro nuevo proyecto de ley, que es de Chile Vamos, habla de criminalizar el ingreso irregular, o sea, calificarlo como un delito. Mira, es que qué bueno que tocas ese punto. Yo creo que hay que ir analizando cada uno de los proyectos en su mérito, porque creo que no todos son lo mismo. A mí me parece que el proyecto de Joana Pérez, que amplía el plazo de las facultades que tiene Carabineros para detener a extranjeros, ¿no es cierto?, que no tengan su documentación al día, léase, mejor dicho, que estén en condición irregular una vez que les piden su identidad, es distinto a aquel que plantea este proyecto de diputados de Chile Vamos, que plantea justamente que se considere la inmigración irregular como un delito. ¿Pero por qué quiero poner un punto ahí, Yasna? Porque tú sabes que la ley de migraciones que fue modificada, que databa hasta abril del año 2022, establecía, la antigua ley de extranjería, que la migración ilegal era un delito. Y fíjate que con ese antecedente legal, es decir, que hasta abril del 2022 cualquier persona que entrara irregularmente estaba cometiendo un delito, fíjense ustedes que en el 2020 hubo 32.000 personas que entraron de manera irregular y el 2021 56.000. O sea, con ley que prohibía la inmigración irregular siguió habiendo una tremenda migración. ¿Qué hay que decir con esto? Que primero, no se resuelve el problema de la inmigración irregular solo con leyes. Las leyes pueden ayudar, pero no solo. Y segundo, que el problema, si no lo vemos a nivel regional, no lo vamos a resolver, porque este no es un problema que Chile se haga una muralla tipo Trump que quería establecer, ¿no es cierto?, con México, porque además es imposible por la tremenda distancia que nos separa en términos longitudinales, ¿no es cierto?, de nuestros países vecinos. Y segundo, porque el problema va a seguir ocurriendo, porque el fenómeno migratorio, que tiene mucho que ver con lo que está pasando puntualmente en Venezuela, 7 millones de personas han salido de Venezuela. En la región metropolitana somos 7 millones. Imaginémonos la diáspora que estamos hablando, no se va a resolver. Entonces, ahí es donde hay que poner acento al trabajo que se puede hacer a nivel regional, creo yo. Mira, estos éxodos no son la primera vez que se producen. Desde luego se remontan a muchos años los procesos migratorios, son parte de las dinámicas civilizatorias, pero conocemos una experiencia muy cercana de 2014 cuando estalla la guerra civil en Siria, que se produjo una crisis migratoria desde Siria hacia Europa que provocó grandes oleadas de xenofobia, muchos conflictos también, porque es muy difícil, nosotros estamos recibiendo a inmigrantes que son latinoamericanos igual que nosotros. Imagínate lo que significaba para la cultura europea recibir migrantes sirios, la mayoría musulmana. Se generó una islamofobia de mucho dolor, además, para las culturas liberales, democráticas. Angela Merkel fue bastante más abierta que otros países como Italia, por ejemplo, en recibir migrantes. La mayoría sí se ha quedado en Turquía. Se calcula que en Turquía hay 5 millones o 3.800.000 sirios, más llega a 5 o 6 millones de extranjeros de distintos países como Afganistán, etcétera. Entonces,
Veamos las cifras A ver, en Chile, porque dale. Chile es el tercer receptor de la migración venezolana. Estamos, como tú dices muy bien, Mirna, en medio de una crisis humanitaria. O sea, 7 millones, y yo creo que ya vamos para los 8, es una cantidad que ninguna región puede absorber con países aislados. Entonces, efectivamente requiere una respuesta regional. Chile no ha firmado el pacto de Marrakech, que establece una migración segura y ordenada con la posibilidad de cooperación internacional. Y ahí tenemos un problema enorme con Bolivia, porque los migrantes, las reconducciones que establece la nueva ley de migraciones a la que tú aludes, sí se están pudiendo realizar en la frontera con Perú, pero en Bolivia solo aceptan de vuelta a los bolivianos. Y entonces este país se ha ido transformando en un verdadero pasadizo hacia Chile, porque los bolivianos tampoco les ponen demasiadas restricciones, porque las relaciones con Chile tampoco son muy amistosas. Claro, pero mira, déjame decirte algunas cosas que también yo creo que es importante señalar. Yo hoy día conversaba con Rodrigo Sandoval, que fue jefe de extranjería para Bachelet II, y que conoció bien de cerca de cuándo este fenómeno comienza a irse de las manos, porque lo que termina ocurriendo es eso. Este es un fenómeno que está desbordado, que tiene muchas digamos, aristas que analizar, porque además los procesos migratorios de libro y de manual establecen que los primeros en migrar generalmente son los que tienen más recursos, ¿verdad? Que los que pueden efectivamente trasladarse con mayor facilidad. Y eso lo recibimos con los brazos abiertos. Totalmente. Y fueron los y primeros... acuérdate tú que Piñera les dio visa de responsabilidad democrática. Exactamente. Luego vienen aquellos que tienen un poco menos ingresos. Y luego comienza a producirse el éxodo desde sus países de los que tienen menos ingresos, y ahí, por cierto, también comienza a producirse un descreme donde también lo que ocurre en el caso puntual de lo que está pasando con venezolanos que están llegando y que vienen, ¿no es cierto?, con prontuario. Vienen con prontuario ya de sus propios países. Entonces ahí se produce un fenómeno primero que se empieza a advertir alrededor del 2014, 2015, 2016, pero puede ser que el país tuviera otras prioridades, etcétera, lo que ustedes quieran, pero el hecho es que no se atendió la implicancia y la gravedad de lo que se venía. Entonces yo te pongo un solo ejemplo para dimensionar lo que está viviendo la gente en el norte. Fíjate que lo voy a citar porque me parece que es interesante citar, o sea, me parece que es correcto citar a los periodistas cuando hacen su trabajo de investigación. El polígrafo del Mercurio, con los periodistas Cristóbal Arriagada, Camila González y Cecilia Derpig, han hecho una serie de análisis de distintos ítems de criminalidad o de crimen organizado. Uno de ellos es la evolución que han tenido los homicidios calificados. Y respecto del 2015 a la fecha, yo te quiero solo señalar una cifra que me parece tremendamente importante, que es Antofagasta, capital regional, al lado de Calama. 1100% han subido en este lapso de tiempo, del 2015 a la fecha, los homicidios calificados. O sea, cuando hablamos de calificado, hablamos de premeditado. Yo preparo el homicidio, el ajuste de cuenta, el homicidio con alevosía, el sicariato. Etcétera. Sicariato, que ayer por ejemplo, se aprobó también como proyecto de ley. Y que hay que decir que esa norma está muy bien que se apruebe. ¿Te fijas? O sea, yo por eso porque digo que hay que porque al distinguir. tipificarla, la persecución penal es mucho más eficaz. Pero por es supuesto. interesante explicarle también a las personas que escuchan esta lluvia de iniciativas legales que algunas son efectivas, otras son chaya para la galería. Claro. Aquellas que efectivamente permiten focalizar la persecución penal, entregarle más instrumentos a las policías para el control, sí resulta. Claro, pero sí tengan también, digamos, querida Yasna, que otro tipo de delitos como el secuestro. Mira, yo me acuerdo perfecto haber hecho para Informe Especial, si no recuerdo mal, el año 2004, hice un reportaje sobre la industria del secuestro en América Latina. Te quiero decir que en Chile tuve que, pero mira, hacer malabares para conseguir un caso de un secuestro express que no había alcanzado ni siquiera a concretarse y que era una ridiculez, porque en el fondo era decir, mira, la verdad es que en Chile no existe este delito. Hoy día, desafortunadamente, lo vemos. Ojalá que nos siga, digamos, avanzando, porque es uno de los, yo diría, uno de los crímenes más terribles que ha asolado América Latina, partiendo por México hacia acá. Entonces, el secuestro, fíjate, las causas por secuestro han aumentado 54% desde 2018. Entonces, estos son delitos sin duda importados. O sea, eso sí tienes que asociarlo necesariamente con bandas organizadas que llegan a Chile. Recordemos el Tren de Aragua, una de ellas, cuyo principal propósito del Tren de Aragua, no nos equivoquemos, es la
el tráfico de migrantes y después el narcotráfico. Ahí déjame hacerte un punto, Mirna, porque es muy fácil hacer el vínculo entre migración irregular, porque no lo hacemos respecto a la regular, y hay muchos narcotraficantes que han entrado legalmente a Chile, pero es muy fácil o muy facilista hacer el vínculo entre eso y el delito. Y es evidente, no lo quiero negar, pero ni por un segundo, que la crisis migratoria, como toda crisis, es aprovechada por fenómenos parásitos. Y uno de ellos son los coyotes, el tráfico y la trata de personas, claro que sí. y la migración también de delincuentes. Pero este tipo de delitos ya no tiene solamente que ver con que sean perpetrados por ciudadanos extranjeros. Muchos de ellos son perpetrados por chilenos, cada vez más. Entonces lo que se ha instalado no es solo la inmigración de delincuentes, sino que también el establecimiento de una cultura que se globalizó. Esto es también cultural. Y el tema tampoco es que... Sí, está descontrolado, sin duda, está descontrolado. De acuerdo a las cifras de migración, algo lo mencionaste, desde la pandemia, desde después de la pandemia, la migración irregular. ¿Por qué? Porque ahí es cuando se cortó los pasos regulares, se dejaron de entregar visas. Hubo un decreto de la Cancillería, firmado por Andrés Alamán, para que no se entregara ni una sola visa a los venezolanos, claro. Específicamente a los venezolanos. Entonces ahí empieza el tráfico irregular. Si tú bloqueas lo regular, abres lo irregular. Y eso está estudiado también. Pero no es que no se haya hecho nada, las cifras hablan de otra cosa. Las expulsiones, por ejemplo, que se ha criticado mucho que en este gobierno no se han hecho expulsiones, hubo el año pasado 1.070 expulsiones, un 19% más que el último año del gobierno de una cosa son las Sebastián expulsiones y otra la concreción de la expulsión. No, expulsiones. O sea, sacados del país. Ejecutadas. Sacados del país. Ejecutadas. ¿Sí? Ok. Sí, o sea, Ya. que se subieron a un bus, un avión y lo llevaron. Perfecto. Sí, la diferencia está entre las expulsiones judiciales y las expulsiones administrativas. Correcto. Y efectivamente este gobierno ha priorizado por las judiciales, porque es una política de descompresión carcelaria también. ¿Te fijas? Las administrativas, bueno, se acumulan 20.000 expulsiones administrativas sin ejecutar. Entonces, también es ridículo seguir hablando de expulsar y seguir hablando de retener personas mientras se espera el trámite de la expulsión, porque entonces vamos a tener que construir 5 cárceles más para retener a esas personas. Bueno, y ahí si ya son 20.000 y 16.000 son heredadas. Mira, solo para cerrar este tema, porque tenemos mucho más que contarles, ¿no es cierto, Yasna? Solo decirte que también hablaba el otro día con el presidente de la Asociación de Fiscales. ¿Y cuál es el punto? Este nivel de criminalidad, este poder de fuego, lo que veíamos, estas balas, ¿no? Perdón, se me olvidó comentarte algo súper importante. En esta balacera de Calama, una persona resultó baleada en un dedo, pero estaba en su casa, estaba en su cama, y la bala le rebotó en el respaldo de la cama y como consecuencia, porque ya sabemos cuántos casos de las mal llamadas balas locas terminan con la muerte de una persona. No, solo para cerrarte este tema, yo creo que es tan fuerte el nivel de criminalidad que se está enfrentando hoy día respecto de este tipo de actos tan violentos, que los fiscales no dan abasto, las policías no dan abasto. Entonces me explicaba el presidente de la Asociación de Fiscales que si no hay una mayor dotación de fiscales, tienen no es 1.750 causas por fiscal. Claro, y eso es como una cifra modesta, porque la verdad es que es mucho más que eso. Claro, es mucho más que eso. Entonces, ahí hay una tensión hacia el sistema de justicia, de persecución penal, de las policías, que yo diría que ahí es donde está digamos, el mayor énfasis que tiene que hacer el gobierno, por lo menos en esta, lamentablemente para todo el problema de seguridad más importante. Ahí estamos hablando de la delincuencia. Por eso te digo. Ese es un gran desafío. En materia de seguridad. Pero en materia de inmigración, antes de que me quitaras el tema, oye, si tú eres más desordenada que la Alejandra. Bueno, pero usted es la conductora. Yo creo que ella te encargó interrumpirme y chasconearme el programa. Yo ya pero fui conductora, pero como no quiero ser conductora, conduzca No, usted. si el próximo programa no te lo sacas por ningún motivo. Nueva conductora recién nombrada, no, para nada. Público. Ya pasé por aquello, sería suficiente. Hagamos una rotación. Pero no, quería terminar diciendo que la migración irregular también se ha ido controlando, lentamente, por supuesto. Ha habido un efecto importante del despliegue de Fuerzas Armadas por la puesta en marcha de la ley de custodia en infraestructura crítica extendida a fronteras. Pero, por ejemplo, el año 2021 ingresaron 56.000
migrantes irregulares. Y el año pasado se disminuyó esa cifra en un 5%. O sea, de a poco a poco controlar. Y este año ya han ingresado, digamos, el primer trimestre me refiero, 10.721, que es un 27% menos que el mismo primer trimestre del año pasado. O sea, hay una buena, en ese sentido, rendimiento, o por lo menos esperanzador. ¿Qué va a hacer usted, oiga? Voy a hacer un off the record. Voy a hacer un off the record. Ya, No. que no salga de aquí, dices tú. ¿Dónde era la cámara? Oiga, Sí, ahí de aquí para no allá. sale. De ahí Ahí para allá. está. Es que además encandila esta luz. Yo no sé cómo lo haces tú, lo que es la experiencia No te preocupes, televisiva. Yana, que de aquí no sale. Pero Bueno. quiero decir lo siguiente. Así como el machismo mata, que es una gran consigna del movimiento feminista para tomarle el pulso a este tipo de fenómenos, la xenofobia también mata. Entonces, estamos importando crímenes y un tipo de violencia que es muy horrorosa. Pero no caigamos en convertir la xenofobia en crímenes de odio. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Muy bien. Ya. Oiga, pero no Dejemos el tono grave. Dejemos el tono, tanta seguridad, oiga, realmente. Yo me despierto todas las mañanas ¿Vamos a con la puras música noticias mejor? policiales. No, ya. Y chata, yo me encima, y te chata, mando, espérate, Yana, chata. y te mando los mensajes. Tipo No, 6 de claro, la yo me mañana. levanto, yo a las 7, pero como Mina se levanta a las 5. A las 5. Entonces a las 6 ya me tiene el reporte. Pero ya te de- tengo el resumen hecho, ¿no? ¿Está bien o no? Sí, pero es que ponemos foco en otros temas. Bueno, ya, pero- mañana le toca al presidente Boric presentarse ante la ENADE. Es su segunda cita entre el gran empresariado, sí, Encuentro pues. Nacional de Empresarios, que siempre tiene un lema en latín. Ahora encontró No sabía uno que tú me lo se ibas a llama traer. Concordia Discourse. Eso. Discourse, ¿Habrá que es como- concordia o discordia? ¿Sabes por qué te Concordia, lo pregunto? discordia, Porque sí. llega A con ver. el proyecto de los bronces integrados aprobado. Aprobado. Una gran noticia para la inversión. Llega con una promesa. En la Estrategia Nacional del Litio se supone que se anuncia el viernes, pero llega el presidente Boric a hablar con los empresarios, sabiéndose ya, por un anuncio de la ministra de Minería, que el foco va a ser un tipo de exploración y explotación público-privada a cargo de las empresas del Estado que ya existen, Codelco y Enami, a la espera de crear la famosa Empresa Nacional del Litio, pero que requiere ley y requiere muchos años de Un doble establecimiento. clic ahí nomás. Bueno, le sacaron a colación al presidente un antiguo tuit, pues cuando era diputado. De hecho, la foto que aparecía se veía cabros chicos. Sobre los bronces. Sobre los bronces, que decía así: a Anglo American hay que expropiarla. Esperen cuando seamos gobierno. Van a tener que pagar indemnización por todo lo que se han robado. Bueno, ahí no sé, yo creo que este tuit representa fielmente aquello que dice que otra cosa es con guitarra. No, pero yo... Pero Mirna, Ay, pero- ¿por qué me sacas esas cosas y me provocas? Pero por si de eso se trata Me esta provocas. conversación, que te provoque. ¿Ah? A ver, a mí me parece que hay que entender que el proyecto de los bronces integrados fue rechazado en la primera vuelta que pasó por el Comité de Ministros y fue observado por una serie de antecedentes que existían sobre los riesgos principalmente que importaba a los glaciares, porque el glaciar que está en esa zona cordillerana abastece 3 ríos Ya. que involucran la región metropolitana y la quinta región. Pero lo que explicaba la ministra Maisa Rojas, que por lo demás ella era un ícono del medioambientalismo antes de asumir esta responsabilidad, es que existe hoy día, además de subsanar los riesgos de contaminación y calor sobre esos glaciares, existe una alerta temprana que va a permitir ir monitoreando permanentemente, de manera que si falla algún tipo de estas correcciones que hizo el proyecto para poder ser aprobado como fue el día martes, fue aprobado, ¿no? Sí. Eso se va a poder detectar inmediato. Ya, pero Sara Larraín estaba indignada. No, entre otros. efectivamente. Los medioambientalistas no están muy contentos con esta Es medida. que yo al creo revés. que ahí hay un punto que es súper interesante desde el punto de vista de la conducta política de este gobierno. Ujú. Porque lograron cohesionarse, el Comité de Ministros resolvió unánimemente, tú me dirás, bueno, son todos ministros del mismo gobierno, era que no, pero ha habido resoluciones de Bueno, Comité de Ministros Dominga, divididas. recordemos qué pasó con Rodrigo Se fueron- Valdés y se con fueron- Luis Céspedes. Se fue todo el Luis equipo Felipe económico. Céspedes. Se fue todo el equipo económico. Exactamente. Aquí ha habido cohesión y ha habido
una capacidad de enfrentar con pragmatismo el costo que significa quebrar una relación con el mundo ambientalista. Tú mencionas a Sara Larraín. Claro que sí. Pragmatismo que ha costado mucho más obtener desde el Frente Amplio y Apruebo Dignidad para instalar la agenda antidelincuencia, porque se empiezan a confundir respecto de una relación con Carabineros que no tiene nada que ver con la delincuencia, sino que tiene que ver con la represión y la falta de probidad. Pero a mí me parece interesante el contraste, porque pueden poner cierto orden interno e imponer un pragmatismo a partir de la gestión de una ministra que no viene de la concertación, ni viene del socialismo democrático, para aprobar un proyecto de inversión que sin duda va a ser muy aplaudido desde luego por Anglo American y por todos los proyectos de inversión que están en la fila para entrar al sistema de impacto ambiental. Misma disciplina y mismo pragmatismo que no han logrado tener para enfrentar la agenda antidelincuencia y que definitivamente los ha tenido en esta confrontación permanente. Pues. Oye, pero no mencionamos algo. Bueno, ya vamos a ir a ese punto. ¿A cuál? No, dale nomás. Es que desordena lo que quieras. Ya, voy a desordenarme un poco. Lo que pasa es que todo esto, la previa a Plan Nacional del Litio, ¿no es cierto? Segundo, ENADE. Tercero, reemplazo de la ministra Analía Uriarte, pues, por el otrora ese presidente. Es el tercer tema. Ya, está bien, lo dejo planteado. Del que usted me dijo que le lanzara, le lanzo. Mira, ya. Yo les voy a contar, voy a hacer un off the record. Álvaro Elizalde. Yo les voy a contar próximo. En un off the record de nuevo, sí, pero este es para explicarle a nuestros telespectadores que horas haciendo una pauta, días haciendo una pauta, y este par de colegas no son capaces de ordenarse. Bueno, cuando vuelva Alejandra yo espero tener control, porque además algunos fans de Mirna nos dijeron que no le hiciéramos bullying. Así que no le vamos a cerrar más sus intervenciones. A mí me han dicho que meta la cuchara y es lo que estoy haciendo. Hable todo lo que quiera. Pero nada, dejamos adelantado. Esto es como cuando usted dice, oye, y en el postre tenemos algo rico, entonces te entusiasmas para llegar al postre. Ya, pero no voy a llegar al postre no sé todavía. Si Elizalde sea un postre. Bueno, pero bueno. Ya. Entonces, allá tú. No sé yo. ¿Qué diría Freud? Ya, pero sigamos con lo de mañana. Entonces, tú dijiste algunos elementos interesantes, pero el presidente se enfrenta mañana a la crème de la crème del empresariado, ¿no es así? Ojo, que quiero destacar a la presidenta de ICARE, organización que de alguna manera representa, ¿no es cierto? Lo organizan ellos. Que organiza, ¿no es cierto?, este gran encuentro empresarial. Karen Tal, la primera mujer que preside una organización que esencialmente ha sido masculina, y ella... Fíjate que lo que más ha puesto énfasis en la idea de llegar a acuerdos, de que una democracia no se construye, sino es que no solo se logran acuerdos, sino que se logra avanzar en los temas que están pendientes en nuestro país. Recordemos además que el presidente se va a enfrentar a un empresariado y a una clase política en que en parte le ha negado, por ejemplo, avanzar con la reforma tributaria. Sin reforma tributaria, el gobierno se queda atrapado en su capacidad para poder llevar adelante las reformas prometidas. Reformas que por lo demás no son de este gobierno, son esperadas por la ciudadanía como la reforma a las pensiones. Entonces acá hay un escenario que vamos a ver mañana cómo se va a articular y por otro lado, ¿a cuánto? 3 semanas de las elecciones del 7 de mayo con esta, digamos, posibilidad, esperemos que sea así, ¿no es cierto?, de cambiar la Constitución. Entonces yo diría que hay que ponerle harta atención a lo que va a pasar ahí, porque creo que estas palabras de Karen Tal, de la presidenta de ICARE, insisto, no solo en este comunicado, sino que en varias entrevistas que ha dado, reiterando la palabra consenso, a mí me parece que hay que hacer un doble clic ahí. No te olvides, Mirna, que apenas se rechaza la idea de legislar del proyecto de reforma tributaria, la Confederación de la Producción y el Comercio va a visitar al presidente Boric. Supuestamente esta visita estaba preprogramada, pero la coincidencia fue fundamental para que la CPC le planteara al presidente, según todos los trascendidos, y parte de lo que declararon también, que entienden perfectamente que perpetuar esta espera de una reforma tributaria que todos sabemos que se necesita, la OCDE ha dicho que se necesita el Fondo Monetario Internacional, dijo que era urgente en Chile, perpetuarla aumenta la incertidumbre. Pero creo que el presidente va a... Karen Tal decía... Sí, ahí estamos... mujer,
Es que yo creo que es importante, fíjate... Mujer y joven, ¿ah? Sí. Bueno, más Creo que nosotras, por lo menos. No, andan por ahí. Oiga, anda por ahí. no le vayamos a sumar más años a ella si no los tiene, pues, querida. No, sí, sabemos anda por ahí. Yo me acuerdo es que a de mí me ha ella. pasado Fuimos que al yo mismo digo, colegio. oye, tú debes tener mi edad, y tenía como 10 años menos. Ya, pues entonces, ¿qué onda? Ya, sigamos entonces. Oiga, pero déjame decirte algo No, porque yo adicional. tenía la palabra. Ah, bueno, está bien. Te aprovechaste Si ella de es la imagen de si la ella es famosa ella es la Carental, que jefa está- acá. Parece que te gusta tanto. Dele, patroncita. Vamos. Gancho, dicen en el sur. ¿Ya? ¿Qué Sí, cosa? A los jefes. Gancho. Ya, pues. No, Dele. quería plantearte que el tema de la Estrategia Nacional del Litio, Ya. el anticipo, es bien posible que se haya hecho a propósito de la participación del ¿Tú presidente, decís? como todos los presidentes van ¿Sí? a el ENADE, el anticipo. Está súper atrasada la presentación de esta Estrategia Nacional del litio, fíjate, Oiga, del ya litio, córtela, pues. Ya, eso para más tardecito. del litio, Ya, pues, del litio. litio. Ya. Está súper atrasada, pero este anuncio de que va a haber participación privada en los proyectos Ya. es muy gratificante para las empresas, muchas de ellas transnacionales. China, bueno, Albemarle ya está evidente, acá. pues. Es muy atractivo porque la cantidad de ganancias y de utilidades que tuvo Soquimich, Sí, que pues. está explotando el litio en el Salar de Atacama hace Exactamente. mucho tiempo y que paga royalty, 6,8% es el royalty. A propósito que el proyecto de royalty a la minería del cobre está parado también y se ha tratado de hacer un acuerdo, el gobierno ha cedido. Bueno, después vemos ese aspecto. El litio paga royalty. Y aún así, la contribución, y lo anunciaron con bombos y platillos en la empresa Soquimich, la contribución que ha tenido ese negocio a las arcas fiscales de Chile es de más de 5.000 millones de dólares en impuestos. Royalty más impuesto a la renta, más todos los impuestos que pagan las empresas. Y fíjate que me parece que es muy interesante de qué manera una empresa como Soquimich, que viene con un daño reputacional bastante importante por el escándalo de financiamiento ilegal de la política, porque de la manera en que cooptaban de General Apaje y de izquierda a derecha, ha logrado revertirla a través del negocio del litio de esta manera. O sea, pagar impuestos, pagar muchos impuestos, royalty incluido, es una tremenda demostración de contribución al desarrollo nacional. Entonces, yo le diría a la minería chilena, frente a el proyecto de royalty que se está tramitando en el Senado, Ya. que tengan ojo, porque acceder a compartir un poquitito la renta con tu país también reditúa reputacionalmente de una manera bien importante e internacionalmente también, y eso sirve para apalancar recursos y sirve para desarrollar una mejor industria. Ya. Yo quiero hacer un off the record. Ya, pues, Permiso, prensa. seguro que me cambia el tema, por supuesto. No, jamás. Ah. Ya, me voy a tomar de unas palabras de Karen Tal, presidenta de ICARE, que en un comunicado llamando a esta gran encuentro empresarial ENADE 2023 dice: el 2023 puede ser el año en que Chile avanza hacia un futuro más equitativo y sostenible, pero ello será posible solo si transversalmente nos comprometemos a trabajar juntos por el bien común. Y como esto es transversal, y aquí está la clase política, aquí están la ciudadanía, por cierto, y en este caso mi off the record se lo dirijo al gran empresariado. Y decirle al gran empresariado que también se requieren gestos de parte de ustedes. Son los que dan, sí, los empleos, los que generan el crecimiento económico, pero también los generan las trabajadoras y trabajadores, ¿no es cierto?, del país. Y se requiere avanzar en reformas que ya no dan más para seguir siendo postergadas, como por ejemplo la reforma a las pensiones, como por ejemplo poder tener una mejor salud, como por ejemplo tener mejor educación para chilenas y chilenos, que no dependa de mi bolsillo. ¿Cuánto puedo darle en mejoría a mi hija o hijo respecto de la salud, respecto de la educación, a qué colegio lo mando, etcétera? Y eso requiere ponerse la mano, meterse la mano en el bolsillo. Yo no me olvido, Yasna, que cuando vino el estallido social, algunos decían, tenemos que compartir los privilegios. Bueno, le quiero decir a los empresarios de este país, a las y los empresarios, hay que compartir los privilegios, porque de lo contrario, los dolores de nuestra gente, de nuestra ciudadanía, seguirán siendo postergados. Eso.
He dicho. Muy largo. Y lo dijeron en 2019, pero se les olvidó rapidito. Acuérdate Bueno, tú que Suet dijo que había que meterse la mano en los bolsillos. ¿Te acuerdas Y eso? Luxic ¿Te dijo acuerdas? que había que subir el salario. De hecho, que iba a empezar con sus empresas, Pero con los dijo que lo pocos había contratados, hecho. Bueno. a subir el salario mínimo a 500.000 500.000 pesos. Que, de hecho, De acaba de haber un acuerdo con la CUT y algunas pymes de adelantar, anticipar el alza del salario mínimo a 500.000 pesos. Otra iniciativa de la agenda del gobierno que no ha sido capaz de poner en la agenda pública, porque se lo come Pucha, no solo la imagínate, las agenda de 40 seguridad, horas, sino sin que ir las más lejos. diferencias que hay Exacto. en las 40 horas también. Oye, Vamos al tema que te adelanté, pues, querida. vamos a tu postre. Postrecito. Postre de la mina, Bueno, ¿mío no no? sé yo, ya. Retiro totalmente lo dicho. Esto no es el postre, esto es, sigamos comiendo. Tercer tema, ¿Qué la pasó? salud de Sí, las pues. coaliciones de gobierno que se habían comprometido, ¿te acuerdas tú, a constituir una alianza? Exacto. Bueno, siguen siendo dos coaliciones, parece que nunca flotó el proyecto de ser una alianza. Pero ayer se hizo este cónclave en Cerro Castillo para poder limar asperezas, pero hoy día tuvimos un nuevo acontecimiento político que no sé si va a limar o no va a limar asperezas, pero por lo menos trae una impronta distinta al comité político, porque las asperezas habían estado concentradas en la figura de Carolina Toa. Renuncia Analía Uriarte, que ha estado enferma bastante mal delicada. de un COVID long, de un Sí. COVID alargado. Finalmente se comprende por parte del presidente y de ella que esta enfermedad se puede prolongar más incluso y que junto con cuidar la gestión del gobierno tiene que cuidarse ella. Presenta su renuncia, el presidente se la acepta y ha asumido o va a asumir dentro de unas horas, en el sentido de jurar, digamos, como nuevo ministro secretario general de la presidencia, el expresidente del Senado, expresidente del Partido Socialista y hasta esta hora todavía senador en ejercicio, Álvaro Elizalde, que fue Ya. vocero del ¿Te gobierno llamó la Bachelet. atención la designación de Álvaro Elizalde? Es que no tanto porque había rumores hace rato. Sí. Creo que él fue una de las figuras clave en la confluencia de este socialismo democrático con Apruebo Dignidad cuando se gana la primera vuelta. Él había sido presidente del partido, era presidente del Partido Socialista en aquel momento, impulsó el apoyo incondicional, lo dijo con esas expresiones, de su partido a la candidatura de Gabriel Boric, a pesar de que había sido, literal en sus palabras, humillado por el Frente Amplio cuando quiso involucrar a el PPD y el Partido Socialista en una primaria con Apruebo Dignidad. ¿Te acuerdas tú? Sí, pues, me que acuerdo. salió diciendo, no se humilla al partido de Allende. Pucha, es que tanta agua que ha pasado bajo el puente, pues, querida. Mira, yo creo lo siguiente. Primero, decir que lamento muchísimo por lo que ha pasado la ya ex ministra Analía Uriarte. Yo creo que, bueno, esto te habla también de las consecuencias del COVID, pero ojo también, yo creo que las consecuencias de gobernar. Gobernar es durísimo, es durísimo. Yo creo que la salud siempre se va a ver resentida. Lo primero son las canas y después todo lo que no se ve en apariencia. Yo creo que es correcto que se haya tomado esta decisión, que me imagino que debe haber arrancado de ella misma, porque un cargo como el de la Secretaría General de la Presidencia, de la Secretaría de la Presidencia, que requiere esta conexión con un Congreso tan complejo además. O sea, quiero decirles que en la última encuesta de Pulso Ciudadano, la ciudadanía le da 71,4% de desaprobación al Congreso. Y cuando doy esta cifra es para dar cuenta de lo difícil que se ha convertido este poder del Estado. Juan Pablo Luna, un cientista político que es muy, muy lúcido y que fue entrevistado por una compañera mía de universidad, Silvia Peña, para El Mostrador, decía que la política se ha vuelto, y en clara alusión al Congreso, un payaseo constante, en que tú finalmente... En alusión al Congreso y a la agenda de seguridad. Y a la agenda, pero básicamente apuntando a que tú terminas aprobando solo aquellas leyes que tienen concordancia con los temas más populares y dejas de hacer política de verdad, política en serio, política, ojo, con mirada de largo plazo. Entonces nos estamos acostumbrando al corto plazo a
legislar de manera muy apurada, muchas veces en contra de lo que expertos de derecha e izquierda sostienen que debe ser correctamente la forma de legislar, sobre todo en materia de seguridad, que es donde más se ha visto, porque suena fantástico. Nos llenamos de leyes, sí. Hay algunas que son estupendas y hay otras que no van a servir de nada. Fíjate que yo tengo acá el listado de las leyes. Entonces, eso es lo que con esto tiene que trabajar o la ministra que esté a cargo de esta Secretaría de la Presidencia. Esta fan tuya que dijo que no te hiciéramos bullying, también hay que ponerle un poquito de límite. ¿Por qué? Porque estábamos hablando de la salud de las coaliciones. Sí, pero es que llego por la salud porque y no de la agenda desgasta. legislativa, porque ya te vi sacar un papel con una lista de 800 No, pues es que lo que pasa legales. es que todo esto es parte de... Por favor, no lo leas. No, si no los voy a leer, pero es que es el desgaste del cargo, por favor, si es un cargo tremendamente No, pero mira, difícil. también hay otro problema detrás de esto. ¿Cuál? Y es esta relación tan fracturada entre las dos coaliciones, una de tradición histórica y otra nueva. La nueva, sacando al Partido Comunista porque tiene más tradición histórica que todos los demás, el Frente Amplio nace no impugnando al socialismo democrático. Yo creo que ahí hay un error de lectura de los sectores de la exconcertación cuando se sienten tan heridos por esta frase de los 30 años, que por lo demás no la inventó el Frente Amplio. Salía en las protestas del estallido social. Pero se cree o se mal codifica que es el Frente Amplio el que desafía e impugna a la concertación y que así logra desplazarlos y por lo tanto una sensación de amenaza. Y digo mal codifica porque lo que ocurrió en realidad es una impugnación de toda la clase política, Frente Amplio incluido, y esa impugnación sigue presente. Por lo tanto, creo que esta relación celosa entre quién sabe gobernar mejor, que es el desafío que hace el socialismo democrático a sus compañeros de gobierno, versus el Frente Amplio, que desafía a tener una mejor escala de valores, ser más puro, etc. Ambos hierran si lo que quieren es consolidarse como sector político. Fíjate que hubo una oferta que pasó de largo, cuando se estaban negociando las listas para la elección de constituyentes, que es ahora el 7 de mayo, y fue la que hizo Diego Ibáñez, el presidente de Convergencia Social, a el Partido Socialista. ¿Te acuerdas tú? Armemos, dijo, una nueva relación de la izquierda chilena liderada por los socialistas. Liderada por los socialistas, porque obviamente es el partido eje. Es el partido eje. No, lo que pasó es que tuvo buenos resultados porque se constituyó una lista del Partido Socialista con los otros partidos de gobierno y solo se restó el PPD para ir en una lista con la Democracia Cristiana. O sea, la coalición chica de gobierno logró retener al Partido Socialista. Bueno, pero si no, ¿cómo te explicas la presencia del socialismo democrático en este gobierno? Bueno, sobre la base de eso, sobre la base de que el Partido Socialista es el eje estructurante de este gobierno. Quieranlo o no el Partido Comunista y el Frente Amplio, primero porque tiene los votos en el Parlamento y no se puede gobernar sin aquellos. Tiene más votos que el resto de los partidos por separado. E incluso anda por ahí con el Frente Amplio. En términos de votos. Ahora, eso sí es que se puede contar con los votos de los parlamentarios en el escenario de desorden. Con el sexto retiro vamos a ver. Describe Juan Pablo Luna en la columna que tú habías... Y que con el sexto retiro, que comenzó su discusión el martes, ayer precisamente, no sabemos cómo va a terminar esto, porque, insisto, por eso te hacía el vínculo entre la labor de la Secretaría General de la Presidencia y este Congreso, que yo te diría que es el Congreso más complejo con el cual tienes que lidiar, donde campea el populismo, donde campea el ofertón, donde todo hay que verlo en clave electoral, porque además nosotros tenemos una particularidad en Chile. Siempre estamos en elecciones. Entonces siempre tienes que analizar... Siempre estamos en elecciones. Pero no a todos los gobiernos le ha ocurrido que durante sus 4 años de ejercicio ha tenido una elección cada año. Claro. Eso además agrava esta Pero por eso te digo, situación. Entonces lamentablemente, y te quiero insistir, o sea, yo creo que en esta, no voy a leer la minuta, quédate súper tranquila. La minuta del proyecto sobre uso de reglas, no, están que ver, estas son las reglas de la fuerza, ¿viste? Tengo todas aquí. No, la minuta de las leyes que se están discutiendo, el fast track en seguridad del Congreso. Son muchas leyes, unas despachadas, otras a punto de ser despachadas. Hay algunas que son estupendas leyes, pero hay algunas que no son buenas leyes. Y tú las analizas con los expertos, y vuelvo a decirles, expertos de distintas posiciones políticas que saben que ahí lo que hay es como vender humo, ¿me entiendes o no?
hay cosas que ya están contenidas en el Código Penal. Entonces, tú las vendes de una La manera... legítima defensa, para empezar. Pero, por ejemplo... en el de justicia militar. Pero hay varias cosas que te quiero decir que bueno, estos son el signo de los tiempos que vivimos. Todos queremos vivir en paz, todos queremos, por supuesto, que... Pero estamos hablando de la coalición de gobierno. Mira. Sí, pero es que tiene que ver porque la coalición de gobierno se ha visto atrapada precisamente. ¿Dónde se ha producido el quiebre entre los dos? Justamente en el tema de seguridad, pues. Pero, por favor, si la ministra de Interior dijo, aquí hay trauma. Un trauma de una parte de la izquierda. ¿Y qué le contestó Carol Cariola? ¿Trauma de qué? Yo no tengo ningún trauma. Entonces hay un tema ahí, pues. Y le pidió liderazgo a Carolina Toá para enfrentar esto. Imagínate. Mira, pues. yo tengo la impresión de que esta disputa tiene más que ver con cierto narcisismo que con la real voluntad de hacer coalición de gobierno. ¿Y el narcisismo de quién Y que dices tiene tú? que ver también con los incentivos que existen en el sistema político, porque esto es un problema sistémico. Si no es porque sí que el Parlamento que tenemos hoy día legislando sea el peor de la historia de Chile. Yo en eso creo que Yo creo que hay consenso. se puede comparar con cualquiera Yo creo que hay y no vamos a consenso. encontrar Yo creo que no. uno peor. Pero tiene Espérate, que ver... que siempre se puede estar peor, en todo caso. Sí. Siempre sí, pero nunca se está tan mal que no se pueda estar peor, decía un camarógrafo que trabajaba conmigo en Informe Especial. No estamos tan mal, podríamos estar peor. Sí, eso es verdad, una gran frase. Pero es interesante apuntar a los incentivos del sistema electoral y el sistema de partidos políticos que afortunadamente está siendo abordado es uno de los pocos consensos que han logrado. Del 5% de votación para poder ser electo diputado en la comisión de expertos de para poder ser parlamentario. Sí, del el anteproyecto de nueva constitución. Sí, porque hoy día no hay ninguna sanción para que un parlamentario que renuncie a su partido. Y la consecuencia de eso es súper concreta hoy, ahora, en este minuto, en esta sesión, en esta legislatura que están teniendo ahora las comisiones y las salas de ambas cámaras. Y es que Chile eligió un parlamento de centro izquierda y hoy día tiene un parlamento de centro derecha sin haber mediado ni una sola elección. Bueno, lo que tú contabas, pues. Y es claro, porque amarillos, demócratas se fueron de sus partidos, otros fueron como independientes y ahora sí se acordaron que eran independientes y por lo tanto no es que legislen por la libre, es que se alinearon con la centro derecha. Ya, pero ¿tú crees que va a prosperar la norma antidíscolos? Es decir, aquel que habiendo sido electo o electa por un determinado partido se sale de ese partido para irse a otro partido, ¿tiene que perder el cargo? Que es una de las proposiciones, las propuestas que hay. Antes, a propósito de que Elizalde va a dejar un cupo en el Senado, porque tiene que dejar de ser senador para asumir el Congreso. Antes, en ese tipo de situaciones se hacían elecciones complementarias. ¿Cuándo antes? Entonces, en la Constitución del 25 hasta el golpe. Mucho antes. Si cesaba una persona, que la idea es que el díscolo pierda el cargo si se quiere ir de un partido político en virtud del cual fue elegido, claro, se pueden hacer elecciones complementarias. Dale. Es una solución para mantener la legitimidad democrática de los representantes, porque lo que va a pasar ahora, y ha pasado con muchos gobiernos y siempre ha sido criticado, es que al recurrir a un parlamentario para resolver elencos gubernamentales, como lo que está ocurriendo con Álvaro Elizalde, es el partido político el que por sí y ante sí designa a el nuevo senador, que queda vacante. Y a veces pone a un diputado, lo manda al Senado y reemplaza al diputado. Entonces, todos esos incentivos, pero más que aquel, me refiero yo a la lealtad con un partido político y al umbral que requiere un partido político para constituirse como tal, son los que permiten esta no solo fragmentación de la que se ha hablado tanto y se han escrito tomos y derramado un montón de tinta para describirlo, sino que también una mala calidad. Si no es solamente un problema de fragmentación, sino que es un problema de estatura política e incluso me atrevería a decir moral de los parlamentarios. Dos males, como dice un amigo muy querido, dos males no hacen un bien. Yo sé que decir que esto es un fenómeno que se replica en todas partes o en muchas partes del mundo no es un consuelo, pero hay que decirlo porque no estamos aislados, no somos una especie como de ejemplo que no tiene parangón, ¿no?, en otras latitudes. Y este es un problema. O sea, estamos enfrentando dos cosas, polarización y populismo. Son amenazas súper complejas a nivel mundial. Y la calidad de la política, pero también
apuntando a una profundización de la democracia y a no una destrucción de la misma, que sabemos que también es posible. Podemos destruir las democracias a partir de este tipo de actos muy poco responsables políticamente por lo demás. La nueva forma de cómo mueren las democracias, Cómo mueren las escribía democracias. Levitsky, y que siempre se olvida el pobre Siblet. Exacto. Pero sí, y ahí hay otro punto, y es con la conducta que ha tenido en Chile la derecha tradicional, producto de la disputa que tiene electoral con republicanos. Y es que esta ola ultranacionalista que se está sentando en Europa y en Latinoamérica con Bolsonaro, y en Estados Unidos con Trump, y en El Salvador con Bukele, muy, muy buen punto, aunque él partió como un líder más bien progresista, Uno pero nunca bueno, se sabe fue reconvirtiendo. El populismo es cosas. así, porque es un nacional populismo, no solamente ultraderecha, sino que es nacionalismo. Pero espérate, como amenazan a las derechas democráticas de sus respectivos países, lo que se va produciendo es un fenómeno de competencia entre las derechas tradicionales y estas nuevas derechas que vienen a desafiar a los partidos tradicionales Y de que su vienen a signo. ofrecer soluciones fáciles para problemas complejos. Y ahí hay otro estudioso de la ultraderecha, pucha, se me olvidó el nombre en este momento, Kat Mood. ¿Ya? Kat Mood, excelente, estuvo en Chile hace poco. Uno de los problemas que tiene esta fragmentación y polarización de ultraderecha de los sistemas democráticos en Europa y ahora en Latinoamérica es la desmarginalización de la ultraderecha. Hasta hace un tiempo, figuras como Trump, como Bolsonaro, como Milei en Argentina, anichadas. Exacto. Claro, eran Exacto. unos sujetos extravagantes que jamás habríamos pensado que Bueno, iban a ingresar Bolsonaro por de pronto. a la arena política. Exactamente. Y subieron como espuma. Claro. Y hoy día los tenemos gobernando en Italia. Pero suben por espuma, y con esto terminamos porque nos están apurando. Ya, suben como espuma porque se van dando las condiciones es decir, económicas, por de pronto, de marginación, etcétera, que permiten que esos liderazgos se asienten. Y guardando las proporciones y entendiendo que los temas históricos tienen sus particularidades. ¿Cómo llegó Hitler? ¿Cómo llegó Hitler al poder? Perdóname. No, o sea, y en este caso también los fenómenos tienen más que ver también con migración, a propósito Por de lo que ejemplo. hablamos, y con delincuencia, Sí. y con feminismo. Exacto. Son reacciones a esos fenómenos. Siéntate pues. acá, Mena, por favor. Estupendo. Porque vamos a pasar a nuestra sección interactiva. ¿Ya? Ah, espérate, nos están dando las instrucciones. A ver, ¿no? es que ¿Tú mi te amiga acordás, no se concentra si le están hablando. ¿Qué está diciendo? Está diciendo, esta semana recibimos muchas respuestas. Yo te voy a explicar. Me puse el sono en el oído sordo. Pero yo también tengo sono. Ya, ¿sabes qué más? Voy a tomar yo la palabra. ¿Qué? Tú, ¿Qué digo? conductora. Ya. Esta semana nos mandaron muchas respuestas respecto de qué nombre ponernos. Pero como no ¿Viste? está la Ale, estoy repitiendo, ¿ya? No lo vamos a hacer hoy día. Listo. ¿Viste que las mujeres nos dictan lo que tenemos que No, decir? Si eso de que pensamos... es que yo soy pero obediente. sí. Es otra mujer, Es otra la que mujer la que nos está dictando. dictando. Sí, Ya, así que se entonces, puede. ¿qué ha No, pasado? estamos pauteadas por todos lados. Totalmente, No, pues ya. No, si usted cree que lo que nosotros decimos es porque lo pensamos, no, nos dictan por aquí. No diga cosas que después la gente se las cree. Ya, entonces, la pregunta de esta semana es... Muy bueno. ¿Qué tema quieres que abordemos la próxima semana? ¿Qué Ya. tal? Esa es la pregunta. Ahí está, mira. ¿Qué tema Ya, quieren excelente. que abordemos la próxima semana? Usted nos dirá, pues. Redes sociales, pues, de todas maneras. A ver, ¿cuáles redes sociales? Todas, pues. A ver, Chile TV ahí está. y nuestras pues. cuentas de Instagram, Excelente, de pues. Facebook, Todo, de pues. Ah, YouTube, etcétera. Ya. Es que nos dejaron de dictar, entonces nos quedamos calladas. ¿Qué decimos ahora, Mirna? Nos gusta escucharlos, nos gusta saber que nos ven, somos amigas para que no se pasen rollo, que echamos de menos a la Ale, ¿me entienden o no? Ya, eso. Le mandamos un besito a la Un beso Alejandra grande. Hasta. Oye, y esto es lo que más me gusta decir a mí, si nos buscan, nos encuentran. Y con esa cara sexy, nos vamos. Chao.